Ahora veremos nomenclatura de hidróxidos, también conocidos como bases. Hay que hacer notar que esta sería la contraparte de los oxoácidos o ácidos en general. Los hidróxidos también son combinaciones de oxígeno y de hidrógeno, pero con un metal. Y a diferencia de los oxoácidos, los cuales tienen la secuencia de símbolos H, X, O, en el caso de los hidróxidos o bases, la secuencia de símbolos atómicos es la siguiente. Primero se escribe el símbolo del metal, seguido de la unidad OH, que se conoce en química como hidroxilo. Hidroxilo es un anión. Por lo tanto, aquí tenemos que considerar lo siguiente. Si los óxidos son combinaciones del oxígeno, es decir, oxígeno con su estado de oxidación -2, tanto con metales como con no metales, para dar origen a estos compuestos binarios llamados óxidos, y los hidruros son combinaciones de hidrógeno con su carga o estado de oxidación -1, el cual se combina con metales, y el hidrógeno con estado de oxidación +1 se combina con no metales. En el caso de los hidróxidos, la unidad que se combina en este caso con los átomos metálicos es la unidad conocida como hidroxilo. Es un grupo OH con una carga neta -1. Esa carga neta está localizada sobre la unidad OH, no sobre el átomo de hidrógeno ni sobre el átomo de oxígeno, sino sobre todo el conjunto OH. El oxígeno, por supuesto, siempre mantiene su estado de oxidación -2. Y en este caso, al combinarse con un hidrógeno, el hidrógeno tiene su estado de oxidación +1. Si esto lo sumásemos, como si fueran dos estructuras que se acoplan directamente, lo que se forma es un grupo OH, y si ustedes suman los signos, es decir, las cargas, -2 más 1, el resultado es -1. Por supuesto, ya saben que en álgebra el 1 se omite y por lo tanto uno escribe el símbolo OH en ese orden y con este supraíndice -1. Esa es la unidad hidroxilo y esa es la que se combina directamente con los átomos metálicos, los cuales entran a actuar con su estado de oxidación correspondiente. Ahora bien, dependiendo del estado de oxidación del metal, dependerá también el número de unidades de hidroxilo que se van a combinar con ese metal. Por supuesto, el metal entonces, al actuar con su carga positiva, necesitará tantas unidades de hidroxilo como para compensar esa carga eléctrica y la resultante sea una especie eléctricamente neutra. Aterricemos esa idea inmediatamente. Por ejemplo, tenemos el catión sodio. Pertenece al grupo 1, así que su estado de oxidación es +1. Al unirse con la unidad hidroxilo, cruzamos los estados de oxidación respectivamente, les quitamos el signo, se queda solamente con el número 1 y se obtiene NaOH. Nótese, este es un comentario al margen, que al igual que los ácidos, o mejor dicho, los oxoácidos, los cuales se obtienen químicamente al combinar un óxido no metálico con agua, en el caso de la obtención de hidróxidos en el laboratorio, como medio de síntesis, también se lleva a cabo una combinación entre un óxido metálico con agua. Es decir, ustedes tienen, por ejemplo, óxido de sodio, Na2O, más una molécula de agua. Esto da como resultado un hidróxido, no un ácido. ¿Cómo sabemos eso? Porque el óxido que se está combinando con agua es un óxido metálico, también llamado óxido básico. Entonces se escribe primero el símbolo del metal, las veces que se repite este metal, sodio, luego la unidad OH, para eso escribimos OH, y luego como subíndice las veces que se repite el oxígeno, en este caso 2, y el hidrógeno 2.
máximo común divisor 2, por lo tanto se simplifica y el resultado es NaOH. Lo que acabo de explicar es la manera sintética, es decir, en el laboratorio, en la práctica, los hidróxidos se obtienen de esta forma. Esta es una de las formas más comunes de obtener hidróxido. Pero, como regla mnemotécnica, para poder obtenerlo con el propósito de simplemente escribir la fórmula empírica, se obtiene por un lado, o se escribe por un lado el catión, como ya dije antes, y el anión hidroxilo por otro lado, y se intercambian los signos, los supraíndices, para luego suprimir los signos y quedarnos con el número. Veamos ahora el caso de cationes que tengan un número de oxidación mayor que más 1. ¿Seguirá siendo la misma fórmula como está aquí? MOOH. Veamos un ejemplo de eso. Por ejemplo, tenemos aluminio más 3 y el anión hidroxilo. Nuevamente, los estados de oxidación se cruzan, se suprimen los signos y nos quedamos con los números. El 3 afecta a todo el grupo de hidroxilo, por lo tanto no podemos escribir simplemente ALOH3, porque con eso estaríamos diciendo que el hidrógeno se está repitiendo 3 veces y no el hidrógeno con el oxígeno. Esta forma de escribir no es correcta, es decir, esta es una manera errónea de escribir un hidroxilo. La manera correcta de hacerlo es tomando en cuenta las veces que está repetida la unidad hidroxilo. En este caso, la unidad hidroxilo va a estar repetida 3 veces. Eso proviene justamente de aplicar esta regla mnemotécnica de intercambiar los estados de oxidación y escribirlos como su índice. En este caso, el 3 entonces afecta a toda la unidad hidroxilo. Por lo tanto, debemos usar paréntesis y luego un 3. Por lo tanto, al igual que sucede en álgebra, el paréntesis está permitiendo que el 3 afecte tanto al oxígeno como al hidrógeno. Y por lo tanto, el resultado de la carga neta de esta especie es 0. Fíjense, el estado de oxidación del aluminio es más 3. El estado de oxidación del oxígeno es menos 2. El estado de oxidación del hidrógeno es más 1. Ustedes suman menos 2 más 1 y les da menos 1 como resultado. Menos 1, pero ese menos 1 multiplicado por 3 da menos 3, y menos 3 más 3 es 0. Por lo tanto, esto permite verificar que la fórmula está bien escrita de esa forma, de esa manera. La forma de generar hidróxidos es bastante más fácil que en el caso de los ácidos u oxoácidos. Entonces basta con conocer el estado de oxidación del metal y eso nos dirá cuántas unidades de hidroxilo necesitamos combinar con el metal. Vamos al caso de los metales que tengan más de un estado de oxidación. Por ejemplo, el hierro, nuevamente. Tenemos hierro más 2 y hierro más 3. Frente al hidroxilo, intercambiamos los estados de oxidación, como ya sabemos hacerlo. Eso nos lleva a la fórmula siguiente. Como el 2 afecta a todo el grupo de hidroxilo, debemos usar paréntesis. Ahí obtenemos eso. Y en el caso del hierro más 3, hacemos el intercambio de estados de oxidación y obtenemos esta fórmula. Bueno, en el caso de el hidróxido de sodio, no escribí el nombre, pero lo voy a hacer. Lo voy a escribir aquí arriba para que quede claro cómo es el nombre de este tipo de compuesto. Entonces, en el caso del hidróxido de sodio, lo voy a escribir. El nombre es entonces hidróxido de sodio. En el caso del hierro, como el hierro está usando su estado de oxidación más bajo, aquí usamos, por ejemplo, la nomenclatura tradicional y sería hidróxido ferroso.
A diferencia de los ácidos, aquí nuevamente sí es posible usar sin mayor dificultad los tres tipos de nomenclatura. Entonces tenemos en el caso del hierro, estado de oxidación más bajo, más 2, por lo tanto sería hidróxido ferroso. Y en el caso de hierro más 3, ya sospecharán que el nombre es hidróxido férrico. Hidróxido férrico. Lo vamos a escribir ahora a continuación. Y ahí tenemos entonces la nomenclatura tradicional para estos dos hidróxidos de hierro. Ahora, de acuerdo a la nomenclatura de Stock, el FOH2 debiera llamarse hidróxido de hierro 2. Así que voy a escribir inmediatamente al lado de la nomenclatura tradicional la nomenclatura de Stock. Entonces, de acuerdo a Stock, este mismo compuesto se debiera llamar hidróxido de hierro 2. Y en el caso del hidróxido férrico, de acuerdo a la nomenclatura de Stock, debería llamarse hidróxido de hierro 3. Y la nomenclatura sistemática o moderna sería la siguiente: dihidróxido de hierro, dihidróxido de hierro, y la otra sería trihidróxido de hierro, trihidróxido de hierro. Y así ustedes pueden ir probando con distintos metales la formación de varios hidróxidos. Y para eso, nuevamente, pueden hacer uso de la tabla de cationes y aniones.